Seguro que los patitos, un día como hoy, pero 5 de marzo de 1939, en Madrid, España, en el transcurso de la Guerra Civil Española, se constituye el Consejo Nacional de Defensa para propiciar la rendición republicana ante los franquistas. ¿Qué fue esto? Esto fue un intento de golpe de Estado para tratar de aliviar el asunto de la guerra. Lo que resulta curioso recordar que en ese marzo de 1939 fue cuando Hitler decidió asumir el resto de Bohemia y Moravia, tomando Praga. Por tanto, no era un momento de indecisión. Era probable hacer otras cosas que no se hicieron, lo mismo que a veces uno tiene la figura de Chamberlain denostada, pero luego vienen algunos exégetas para decir que ganó un año porque las fuerzas británicas, ya de mar, tierra, aire, sobre todo las del aire, no estaban al nivel cuando las necesitaban en paralelo a la situación en Múnich. Y ese año que se ganó hizo posible que se llegara justito a 1940 con la batalla de Inglaterra. Pero bueno, esto a veces se ha denostado la figura de Chamberlain, algunos, sobre todo familiares, que están tratando de recuperar la figura en su justa medida. Y lo mismo se puede decir de la situación del doctor Negrín cuando decía que había que enlazar con la guerra europea, que pudo haber empezado en 1938, pudo haber empezado en 1939, con esta situación en la que en 1938 los Sudetes, Skoda, ¿qué fue Skoda para Alemania con el suministro de material? Imaginemos que los fuertes que estaban en la zona Sudetes y con el suministro de armas de Skoda hubieran aguantado los checoslovacos a los alemanes. Esto evidentemente es hacer historia ficción y sobre todo con esa situación del congreso en Nuremberg del partido nazi, en donde Leni Riefenstahl hizo aquel documental interesante por otra parte para la cinematografía contemporánea, pero, pero que llevó, por ejemplo, todas esas luces, las haces de luces de los antiaéreos para iluminar el cielo de Nuremberg, pero eran todos los que tenían en Alemania, pero la gente no lo sabía y dijeron, si tienen esto aquí, ¿qué tendrán por el resto de Alemania? Bueno, es que hicieron una operación de propaganda para meter todo aquello allí. Lo que no es propaganda es que el Consejo Nacional de Defensa fue un organismo que asumió en el territorio que controló, sobre todo Madrid, la jefatura del Estado y del gobierno provisional de lo que quedaba en ese territorio de la República Española tras el golpe militar provocado por el coronel Casado contra el gobierno del doctor Negrín. Mediante este golpe, que tuvo lugar en Madrid, el 5 de marzo de 1979 se pretendió poner fin a la guerra civil mediante un acuerdo entre militares que limitara las anunciadas represalias de los vencedores del bando sublevado encabezado por el general Francisco Franco y evitar el intento del gobierno de Negrín, apoyado por el Partido Comunista de España y un sector del Partido Socialista Obrero Español, de prolongar el conflicto hasta enlazarlo con la inmediata conflagración europea, única posibilidad, a su juicio, de pervivencia de la Segunda República Española. Recordemos la situación de los países aliados que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en el asunto de Francia. Francia fue ocupada completamente en el territorio continental metropolitano, dejando de lado el asunto de Vichy, y el 18 de junio de 1940 se llama a la insurrección con el vibrante mensaje de Charles de Gaulle a través de la radio británica de la BBC. Por tanto, era absurdo lo que el doctor Negrín estaba planteando, enlazar con la posible guerra mundial que pudo haber estallado en 1938, que pudo haber estallado en marzo de 1939, cuando, incumpliendo los tratados de el Múnich, que establecía la idea de los Sudetes, bueno, sí, luego un protectorado más o menos así sobre Bohemia y Moravia, pero seguía siendo Checoslovaquia. Pero en marzo, precisamente en paralelo a este momento, se produce el desmembramiento de Checoslovaquia en Bohemia y Moravia, ocupando Praga, las tropas de Hitler y un estado títere en Eslovaquia.
Por tanto, la situación debe de comprenderse en su justa medida. El presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, habría pasado a Francia con sus ministros el 8 de febrero ante el triunfo del mando sublevado en la ofensiva de Cataluña. Terminaba el 10 de febrero. El mismo 8 de febrero los sublevados habían tomado Menorca, mientras las autoridades locales de la República, encabezadas por el almirante Luis González de Ubieta, evacuaban pacíficamente en buques de la Marina Británica. Mientras tanto, la Unión Soviética había suprimido los suministros a la República el 5 de febrero. Negrín y sus ministros volvieron a España días después y se instalaron en la llamada Posición Juste, cita en la pequeña localidad alicantina de Petrel, muy cerca de la industriosa Elda, situada entre la carretera de Alicante a Ocaña y el ferrocarril a Madrid, cercana también a un importante aeródromo militar en Monóvar. Visitado a continuación Valencia y Madrid. La ubicación de la Posición Juste fue utilizada después del golpe de Casado como justificación del mismo, al asegurar que Negrín hablaba de mantener la resistencia a ultranza, mientras que en la práctica la proximidad al aeródromo de Monóvar les permitía abandonar rápidamente el territorio español. El mismo argumento se utilizó para referirse al Partido Comunista de España, principal aliado gubernamental de Negrín, que también había fijado su nuevo cuartel general e instalado a sus máximos líderes en la finca campestre cercana a Elda y a Monóvar, lo cual también les facilitaría una rápida huida. La situación bélica de la República Española era muy mala tras el desmoronamiento final de Cataluña, aunque el ejército regular contaba, en teoría, con casi 500.000 soldados. El grupo de ejércitos de la región central, los generales republicanos Antonio Escobar y Manuel Matallana, reclamaron el 12 de febrero ante Negrín que dichas tropas estaban con insuficiente vestuario y comida, con escasez de armamento, apenas 95.000 fusiles de reserva disponibles para todo el ejército y con muy poca cobertura aérea, unos 150 aviones en total de las FAREE, las Fuerzas Armadas de la República Española, incapaces de resistir una ofensiva seria de las tropas de Franco. Y demandaron entablar negociaciones con los sublevados al considerar la guerra como perdida ya para la República. Pese a los reclamos de los militares para un fin negociado de la guerra, Negrín y el Partido Comunista de España insistieron en continuar la resistencia, lo cual serían apoyados inicialmente por el general José Mieja. En tanto, el Partido Comunista de España consideraba que una gran guerra europea de Gran Bretaña y Francia contra Alemania e Italia salvaría a la República, lo cual también un cierto deseo de Stalin, que el renovado poderío militar de los nazis y los fascistas se lanzara primero contra Europa Occidental y no contra la URSS. La motivación final del golpe está el día 26 de febrero de 1939, tras difundirse la noticia de que el régimen de Franco había sido reconocido por Gran Bretaña y por Francia. En tanto, la República solo controlaba la región suroriental del país y el triunfo final del bando franquista parecía cuestión de tiempo. El día 28 de febrero, Manuel Azaña, desde París, dimitirá de la presidencia de la República. Azaña también se había negado antes a acceder a las peticiones del doctor Juan Negrín para que regresara a España. Con esta actitud, a los golpistas les pareció evidente la salida a la falta de autoridad auténtica del doctor Negrín y la desmoralización que imperaba inclusive entre algunos de los principales dirigentes republicanos, lo que motivó que militares profesionales republicanos de izquierda, socialistas, anarquistas, con la expresa exclusión de comunistas y de socialistas negrinistas, conspiraban para la formación de un gobierno sustituto con el único fin de intentar negociaciones de paz con las fuerzas de Franco. Ciertamente, Diego Martínez Barrios se negó a asumir en París el mando presidencial como sucesor de Azaña y asimismo rechazó la idea de retornar a suelo español. El 2 de marzo, Negrín intentó calmar los rumores de una sublevación en las filas republicanas, formulando una serie de ascensos militares, incluyendo el ascenso de José Mieja a teniente general, aunque dicho empleo fuera abolido en 1931. Y una amplia modificación de mandos que no llegaría a realizarse.
designando militares comunistas o afectos al Partido Comunista de España para diversos puestos clave. La única designación de Negrín que pudo cumplirse fue el nombramiento del oficial comunista Francisco Galán como jefe de la guarnición, que pudo cumplirse fue, ciertamente, en la ciudad portuaria de Cartagena, base de la escuadra naval republicana, pero Galán no pudo evitar el amotinamiento masivo de los oficiales apoyados por marineros simpatizantes de los anarquistas, quienes el 4 de marzo tomaron posesión de todos los buques de la flota y huyeron con ellos a Argelia, alegando que querían evitar que las tropas comunistas se apoderaran de dichos navíos. Una vez en el norte de África dejaron la flota en manos de las autoridades francesas y fueron retenidos los oficiales y las tripulaciones. La rebelión de Cartagena fue seguida de la sublevación militar de Madrid, la cual ocurriría el 5 de marzo, dirigida por el coronel Segismundo Casado. Negrín se comunicó con los rebeldes desde la posición Yuste, pero no convenció a los sublevados. La presidencia del Consejo le fue ofrecida al veterano líder socialista Julián Besteiro, el personaje más popular de los miembros, que no aceptó, al considerar que debía presidirla un militar debido a las circunstancias, aunque aceptó una consejería de las 8 que componían el consejo, y quedando la presidencia en manos del general Miaja. Las tropas republicanas comunistas respondieron al golpe atacando Madrid a los días 6 y 7 de marzo, enfrentándose también a los batallones anarquistas de Cipriano Mera, que se dirigieron a Madrid en apoyo al consejo. Al igual que en la Barcelona de mayo de 1937 surgía una guerra civil interna dentro de un bando de la guerra civil. Mientras el doctor Negrín y su gobierno se esforzaban en mantener la lealtad de algunos jefes militares afectos al Partido Comunista de España para continuar resistiendo, no obstante, los asesores soviéticos que permanecían en el cuartel general del Partido Comunista de España preparaban por su cuenta una rápida evacuación del mismo el 6 de marzo, dando por perdida ya a la República. Tras varios intentos de formar un núcleo de resistencia, en la mañana del 6 de marzo llegó a Petrel y a Elda la noticia de que las tropas de Alicante se unían al señor Casado, lo cual precipitó la evacuación del gobierno y de los jefes principales del Partido Comunista de España. La tarde de ese mismo día, Negrín abandonó España saliendo en avión desde Monóvar con sus ministros. Pocas horas después le seguían desde el mismo punto los asesores soviéticos y toda la jefatura máxima del Partido Comunista de España, que estaban presentes allí, junto con otros muchos líderes comunistas extranjeros que les acompañaban. Ese mismo día, el Consejo Nacional de Defensa seguía combatiendo a los comunistas en Madrid, quienes ya dominaban el centro de la ciudad. En Ciudad Real, las tropas comunistas de Martínez Cartón se opusieron al Consejo, pero las tropas del ejército de Extremadura del general Escobar aplastaron cualquier intentona. Al saber de la fuga de sus líderes con los asesores soviéticos, las unidades del Partido Comunista de España quedaron muy confundidas e intentaron proseguir la lucha, pero pronto desistieron al advertir que habían quedado abandonados a su suerte y sin recibir instrucciones de sus líderes ya evacuados. El 11 de marzo, tras días de deliberaciones, los comunistas depusieron las armas a cambio de que Casado no tomase represalias. Y es que el día 12 de marzo, el Consejo Nacional de Defensa condenó a muerte a los líderes comunistas que habían luchado contra su autoridad en Madrid y dictó medidas urgentes para eliminar la influencia comunista en el ejército, abolición de los comisarios políticos, supresión de la estrella roja en el uniforme militar, supresión del puño cerrado como saludo militar, etc. De inmediato, el Consejo intentó llegar a un acuerdo con el régimen de Francisco Franco para lograr un acuerdo de paz, pero las autoridades franquistas insistían desde febrero en que solamente se admitiría la rendición incondicional a la República. El día 8 de febrero, el gobierno de Franco había dictado en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas, donde se condenaba de antemano y de modo retroactivo a prácticamente todo individuo que hubiera apoyado activamente al bando republicano desde el 18 de julio de 1936. Civil o militar, sin importar su cargo, partido o jerarquía. Al conocer el contenido de esta ley, en la zona republicana creció el miedo a las represalias, pues la norma daba a Franco un poder absoluto y discrecional para ejercer represalias contra todos los simpatizantes del antiguo Frente Popular. El 19 de marzo, Franco aceptó recibir a los enviados republicanos y, en efecto, Casado envió el día 23 a unos emisarios a Burgos, los coroneles Garijo y Ortega.
para negociar directamente con el bando franquista. El Consejo Nacional de Defensa esperaba, al menos, que si Franco no aceptaba condiciones de paz, por lo menos garantizaría la ausencia de represalias. No obstante, desde que Gran Bretaña y Francia ya habían reconocido al régimen de Franco, y tras la aplastante victoria de la ofensiva de Cataluña, se reforzaban las ansias del bando sublevado para exigir una capitulación sin condiciones a la República, más aún sabiendo que ésta se reconocía vencida e incapaz de resistir más tiempo. Esto evitaba un compromiso entre militares de última hora, similar al citado abrazo de Vergara, en donde hubo garantía de integración de los soldados del bando carlista y de mantenimiento del grado militar, que legitimara después a los republicanos para formar oposición y entorpecer la autoridad absoluta del nuevo caudillo dentro del propio nuevo ejército del Estado. Ese mismo día 23 se realizaron las conversaciones donde los enviados de Franco reiteraron que solo sería aceptada la rendición sin condiciones de las tropas republicanas, agregando que en un plazo de 2 días la aviación de la República debería ser entregada a los franquistas y que el 27 de marzo se decretaría un alto el fuego en todos los frentes para que las tropas franquistas avanzaran. Ante ello, las fuerzas republicanas solamente deberían rendirse y entregar sus armas. Sobre las temidas represalias, Franco tan solo ofrecía una vaga promesa verbal de justicia a quienes no hubieran cometido crímenes, sin dar más explicaciones. Tampoco se aceptó el pedido republicano de ejecutar una rendición por zonas para dar tiempo a los refugiados que deseasen salir de España. Los emisarios de Casados pidieron en vano un total de 25 días para cumplir estas exigencias, pero ello les fue denegado. Solo se les permitió redactar un documento que fijase un modo pacífico de proceder a rendición, pues las tropas franquistas simplemente avanzarían en ofensiva cuando venciera el plazo fijado por Franco. Finalmente, el día 25 de marzo, los emisarios de Franco protestaron porque la aviación republicana no se había entregado aún, acusando a Casado de no controlar sus tropas y no estar, por tanto, en condiciones de negociar. Los emisarios republicanos volvieron a Madrid en la mañana del 26 para apurar la entrega de la aviación, pero ya era tarde. En la madrugada del 27 de marzo, Franco no esperó más y ordenó a sus tropas lanzar la ofensiva. El 27 de marzo, Franco ordena a sus ejércitos avanzar en esa ofensiva final. Casado ordena a las tropas de la República que se rindan sin resistencia. Aunque en las semanas previas gran cantidad de soldados republicanos ya habían desertado masivamente, sin que sus oficiales lo impidieran, a lo largo del día 27 los rebeldes capturaron 30.000 prisioneros en la primera línea del frente, y todas las localidades que pudieron, y al saber de esto, de esta situación, retaguardia, el ejército popular republicano se autodesmovilizará en todo el frente. Divisiones, regimientos se disolvían de inmediato al saber la cercanía de las tropas franquistas. En tanto, los soldados abandonaban posiciones y armas para volver a sus casas. Simultáneamente, diversos simpatizantes republicanos, muchos que habían desempeñado puestos administrativos de todo nivel, socialistas, anarquistas y comunistas, huían en masa hacia las ciudades de la costa mediterránea, las más alejadas del frente, con la esperanza de abandonar España en algún barco, y así huir de las represalias del bando sublevado. Ya habían anticipado contra los vencidos, formando largas columnas de refugiados en los muelles de Alicante, Valencia, Cartagena. Miles de refugiados republicanos se concentraron esperando una inmediata evacuación en buques extranjeros, pues la flota republicana ya había huido a Argelia. El 28 de marzo, los franquistas tomarían Madrid sin resistencia y arrestarán a Julián Besteiro, quien había decidido compartir la suerte de los civiles madrileños y no huir al extranjero. Casado salió de Madrid hacia Valencia en la mañana del día 28, dejando el Consejo Nacional de Defensa prácticamente disuelto ese mismo día. Al anochecer, el día 28 de marzo, los franquistas tomarán también todo el Frente Republicano de Extremadura y de Andalucía, de nuevo sin resistencia. Los miembros del Consejo Nacional de Defensa, salvo Julián Besteiro, habían salido de Madrid el día 27 por orden de Franco, que no quería que estuvieran presentes cuando se produjera la entrada de las tropas sublevadas, y por eso no tuvieron ningún problema con la quinta columna franquista, que aquel día ya controlaba la capital. Al día siguiente llegarán a Valencia. Casado había contactado con el cónsul británico en Valencia la posibilidad de que su gobierno le facilitara la salida de España a él y a las personas comprometidas con el Consejo Nacional de Defensa una vez que las negociaciones
con todas las comillas, con los representantes del general Franco para obtener una paz honrosa, con todas las comillas posibles, había fracasado estrepitosamente. El cónsul contactó con su gobierno, pero este en principio se mostró reticente. Sin embargo, cuando Casado llegó a Valencia, el cónsul británico Gooden le dijo que se dirigiera a Gandía, donde estaban esperándoles en un buque de guerra británico en el que podrían embarcar para abandonar España. Gandía era un puerto frecuentado por los británicos porque estaba regentado por una empresa de esa nacionalidad. Un día después, el 29 de marzo, el jefe de Falange de Valencia le pidió a Casado que se dirigiera por radio a mediodía a los valencianos para que se calmaran los ánimos ante la tensión que iba en aumento en la ciudad por la presencia cada vez más visible de falangistas y quintacolumnistas que vitoreaban a Franco y daban gritos de arriba España. A continuación, Casado y su séquito, que en ningún momento fueron molestados por los representantes franquistas en Valencia, se dirigieron a Gandía, a donde llegaron a las 4 de la tarde. El problema con el que se encontraron cuando llegaron fue que el puerto de Gandía estaba lleno de refugiados que esperaban embarcar, lo que dificultaría la subida al barco británico que los esperaba. El propio Casado, o el manager del puerto, Edwin Apfel, convencieron a los refugiados para que se fueran a Alicante con la promesa de que allí encontrarían barcos mercantes británicos en los que podrían huir. Mientras, una compañía de infantes de marina fue desembarcada en el crucero Sussex para garantizar la seguridad del embarque. En la madrugada del jueves 30 de marzo, Casado más 143 hombres, 19 mujeres y 2 niños embarcaron en el buque británico Galatea. Sobre esas mismas horas, el general Miaja, que desde hacía días estaba en Valencia, salía de España en avión con destino a Orán. En la mañana del sábado 1 de abril, fueron trasladados a otro buque británico, el buque Hospital Maine, que zarparía camino de Marsella a las 4 de la tarde, llegando a las 6:30 horas del 3 de abril a la ciudad francesa. De ahí fueron a Gran Bretaña. La operación de embarque en Gandía estuvo vigilada en todo momento por el mercante armado franquista Mar Negro, que no intervino. El 14 de abril de 1139, 2 semanas después de que finalizara la Guerra Civil Española, se presentó ante la Cámara de los Comunes de Londres un informe de la delegación del Comité Internacional en el que se denunciaba que el desvío hacia Alicante de los refugiados que esperaban embarcar en Gandía causó la pérdida, sin duda, de algunos miles de vidas. Y en definitiva, este fue el golpe del coronel Casado, con el Consejo Nacional de Defensa en su efímera vida. ¿Quiénes fueron los responsables altos de este consejo? El consejo se constituyó con los siguientes miembros. Excepto la presidencia, el resto ostentaban cargos de consejeros. La presidencia, Segismundo Casado López, del 5 al 6 de marzo, militar. José Miaja Menat, desde el 6 de marzo, militar. Consejero de Estado, Julián Besteiro Fernández, PSOE. Gobernación, Venceslao Carrillo Alonso Forjador, del PSOE, padre de Santiago Carrillo. Defensa, Segismundo Casado López, militar. Hacienda, Manuel Gómez Marín, de la CNT. Trabajo y asistencia social, Antonio Pérez Garcés, de la Unión General de Trabajadores, UGT. Justicia, Miguel San Andrés Castro, de Izquierda Republicana. Instrucción Pública y Sanidad, José del Río, de Unión Republicana. Comunicaciones, Eduardo Valvescos, de la CNT. Este es el material vivo de esta situación del 5 de marzo de 1939 al 28 de marzo de 1939 en un sistema de dictadura militar, de una guerra civil, dentro de la guerra civil, al final de la misma. Memoria, porque otros luego nos hablarán de Santoña. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, vete bien.